Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de la mano de tu fisio. Yo soy Sara García y hoy vamos a hablar de contracturas. Recuerdo en mi primer año de trabajo, totalmente novata, tratando pacientes, que muchas personas llegaban y me preguntaban qué era eso que se notaban en la espalda, qué era una contractura. Siempre es ¿qué es una contractura? ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Qué es lo que me pasa? Y la primera vez caí en la cuenta de que en 4 años de carrera y 1 de máster nunca había oído el término de contractura por parte de mis profesores, ni en libros de texto, ni en ninguna de las fuentes que había consultado. Entonces pensé, ¿contractura? Todo el mundo sabemos lo que es una contractura, o casi todo el mundo sabemos lo que es, o creemos saber lo que es, pero no tenía un razonamiento académico puro que darle a los pacientes para decirles, pues mira, es esto, se produce porque tal y tal. No sabía de dónde venía ese término. Obviamente había oído términos como hipertonía, bandas tensas, cosas parecidas en la carrera, pero nunca había oído contractura como tal. Si hacemos una búsqueda en internet es curioso porque son cientos y miles los blogs que hablan de lo que son las contracturas, qué las provocan, cómo se producen, cómo tratarlas, cómo evitarlas, en fin, se habla de ellas. Yo creo que es el término por excelencia en fisioterapia. Sin embargo, yo pensé, tengo que buscar en fuentes de mayor rigor científico dónde pone contractura, cómo se define contractura y quién utiliza realmente ese término. Así que empecé a buscar por bases de datos, a ver si había artículos enfocados al tema de contracturas, a ver si había libros donde se hablase de este tema, y mi decepción fue que apenas encontré nada. Uno de los primeros sitios a los que se me ocurrió mirar, debido a su gran impacto a nivel mundial en la literatura científica, fue los términos MESH, usados por Medline. Os dejo aquí lo que son. Bien, pues busqué contractura como tal y voy a leer literalmente lo que ponía. Una contractura hace referencia a un acortamiento prolongado del músculo u otro tejido blando alrededor de una articulación, evitando el movimiento de dicha articulación. Bien, de aquí lo que extraemos es que la longitud de las fibras de ese músculo, por lo que sea, se han acortado y que además impide o dificulta la movilidad de esa articulación. En otro artículo encontré que la definición de contractura provenía del latín contractus, que significa contraer o constreñir. En este artículo hablaban de que la contractura implicaba una contracción involuntaria de uno o varios músculos que se podía mantener en el tiempo o que podía ser solo por un periodo corto de tiempo y de manera involuntaria. En fin, que esto fue lo único que pude encontrar concretamente para la palabra contractura. Había otras referencias que también usaban contractura para referirse a las rampas o calambres o otras miopatías, por ejemplo, artrogriposis u otras enfermedades del músculo con un origen también neurológico, pero no en el caso de personas sanas que les duele la espalda o que les duele el cuello y que se notan una zona dura y que además duele. Así que pensé que estas definiciones de contractura no metían el dolor por ningún sitio, no mencionaban nada de qué pasaba con ese dolor que la gente refería. Además, aunque hablaban del tema de la longitud del músculo, no aclaraban por qué a la palpación la gente se nota esas sensaciones. Indagando aún más sobre esta cuestión, llegué al término de miogelosis. Miogelosis lo había encontrado hace ya muchos años en una lámina que yo tenía de técnicas de masaje, pero no lo había vuelto tampoco a ver en ningún sitio. Esto no se usa, ¿qué es lo que pasa? Me puse a investigar y resulta que el término miogelosis era un término muy antiguo que se usaba en la literatura, sobre todo alemana, y que en España también se estuvo usando durante un tiempo. A ver si lo explico bien, porque es un poco complicado. Miogelosis derivaba del pensamiento de que esa contracción muscular era derivada de una gelación coloidal de la sustancia del músculo. Vamos, en otras palabras, que el músculo se comportaba más como un gel y que ese gel tenía una tendencia a endurecerse y que eso hacía que provocase esas miogelosis y que al tacto fuera duro. Bien, claro, esto sirve para explicarlo, pero el problema es que este término se usaba cuando no se conocía la actividad de la actina y la miosina.
Y finalmente llegué al concepto de banda tensa. Bien, pues este concepto sí lo había escuchado muchas más veces en cursos que he hecho de posgrado, incluso en la carrera, lo he leído en algún que otro paper también que he revisado. Para poder explicar qué es una banda tensa, hay que tener un cierto conocimiento previo de la fisiología y la anatomía propia del músculo. Vamos a intentar explicarlo un poco sencillo, breve y a grandes rasgos. El músculo está compuesto de sus partes más pequeñas, que son las fibras musculares. Cuando necesitamos usar un músculo, este músculo se contrae acortando sus fibras musculares y luego tiene que volver a ser capaz de relajarse y que las fibras musculares tengan la misma longitud. Bien, pues cuando varias de estas fibras musculares agrupadas en una misma zona han perdido la capacidad esa contráctil de hacerlo bien y luego volver a su posición de descanso, pueden formarse zonas de bandas tensas, muy a grandes rasgos. Estas bandas tensas pueden ser dolorosas o no. Cuando además aparece dolor en una de estas zonas de la banda tensa, podríamos estar hablando de un punto gatillo. Los puntos gatillos, llamados así porque lanzan dolor a distancia, típico que personas que cuando presionas en la zona del trapecio notan que el dolor se les va hacia la oreja, hacia el oído, incluso hacia la cuenca del ojo, pueden notarse también el dolor. Diferentes sensaciones que se lanzan a distancia, por eso lo de gatillo. Esta es la teoría más aceptada hoy en día de qué está provocando dolor dentro de esas bandas tensas. ¿Y por qué aparecen estas bandas tensas o zonas dolorosas dentro del músculo? Bien, hay muchísimas teorías, pero lo que más está comprobado que pueden llegar a provocarlas son un uso excesivo de un grupo concreto muscular, por ejemplo, tareas repetitivas con muy mala periodización de las cargas y malos descansos, por ejemplo, trabajos muy repetitivos que estás obligado durante X horas a hacer exactamente lo mismo, sin pausas, sin poder medir la intensidad, como sería, por ejemplo, un trabajo de gimnasio, que sí puedes medir la intensidad, las pausas, los descansos. Otra de las causas sería, por ejemplo, periodos de inmovilización largos, estar encamado, una fractura, pasar demasiado tiempo en el sofá. Como conclusiones, el término contractura es un término de uso muy extendido que casi todo el mundo entiende, pero muy vagamente definido y de escaso uso por parte de la comunidad sanitaria y científica. Además, es complejo de definir contractura por la cantidad enorme de posibles causas que la pueden estar generando, así como las diferentes presentaciones que puede tener, cómo se puede manifestar esa contractura. Otra conclusión muy importante que quiero que extraigas de este vídeo es que las fibras musculares no se pueden enredar y no se pueden hacer nudos. Esto es fisiológicamente imposible. Yo sé que a la palpación, al tacto, por lo que te duele, la sensación de presión que tú notas, puedes sentir como si se hubieran enredado lo más grande, pero tranquilo, tranquila, que eso no es lo que está pasando. Tus fibras musculares lo único que les pasa es que en vez de ser así, por ejemplo, pongamos, están un poquito más así, todas están más apretaditas, más juntas las unas con las otras. Una contractura o zona de dureza muscular, como también he encontrado en algunos textos, no tiene siempre por qué doler. Puede ser que tú notes zonas que están endurecidas, que podríamos denominarlas contracturas, pero que no te duelan habitualmente o que nunca te lleguen a doler. Pero lo que sí pueden llegar a hacer las contracturas es limitar el movimiento de una articulación. ¿O es que el movimiento estaba ya limitado y por eso apareció la contractura? En cualquier caso, es verdad que una vez que está la contractura, el estiramiento pasivo se puede ver un poquito alterado, ya sea por la sensación que la persona percibe de acortamiento o porque realmente la extensibilidad, la flexibilidad de ese músculo ya no es la misma. Las contracturas son muy comunes y son muy frecuentes en casi todo el mundo. Además, no son signo de nada grave. Es verdad que debe ser bien valorado por un profesional de la salud,
pero normalmente no provocan ningún tipo de enfermedad grave ni nada. Ya os dije al principio que las contracturas de las que hablo son en gente sana, gente que no tiene ningún diagnóstico de ninguna enfermedad neuropática, neurológica, muscular, neuromuscular, cualquier tipo. Otra de las conclusiones a las que hemos llegado en este vídeo es que muchas de las zonas con bandas tensas son también conocidas como zonas de punto gatillo cuando hay dolor, especialmente que se dispara a distancia. ¿Tiene sentido entonces, conociendo todo esto acerca de lo que son las contracturas, que su tratamiento se base únicamente en masajear fuerte? Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que, bueno, que cuanto más fuerte aprietes, más se va a quitar, o hay que meter los dedos para deshacer esos nudos. Bien, pues no existen esos nudos y quizá no sea necesario apretar tan fuerte porque no hay nada que se vaya a deshacer. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda, compártelo a más gente para ayudar también a más personas y nos vemos en los próximos vídeos desde la mano de tu fisio. ¡Chao!